Hola, muy buenas tardes a todas, bienvenidas. Estamos una vez más en su cápsula de bibliología. Muchas gracias por el tiempo que se toman, por estar aquí. Vamos a empezar. Quiero empezar recordando este versículo que vamos a encontrar en Lucas 24:44, eh, que dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Recordarán que estamos entrando a la tercera sección de nuestro libro, de nuestras Biblias, que son los que tuvimos escritos, y entramos a los salmos mesiánicos. Hay mucha riqueza en estas referencias cruzadas entre el salmo mesiánico y las buenas nuevas. Entonces les quiero compartir una lista donde están eh, estos salmos y sus referencias para que ustedes la lean en la semana y puedan leer esta riqueza, ¿no? Es demasiado, pero bueno, les voy a pasar. Les decía que en el Salmo 16, 8, 10 pueden encontrar su referencia en Hechos y en Primera de Corintios. Habla sobre cómo Dios confía, cómo el Mesías, Yeshua, confiaba en que no iba a ver, que iba a resucitar. Pues en el Salmo 46 vamos a ver cómo Yeshua está dispuesto a hacer la voluntad del Padre, y eso lo encontramos en Hebreos, o sea, esa conexión está ahí. Esta diapositiva se las vamos a mandar al grupo para que la lean en la semana. Como pueden ver, tienen sus colores para que identifiquen cómo están marcadas estas referencias cruzadas, ¿ok? Bien, continuemos. Les voy a dar solamente, vamos a ver dos referencias hoy. Vamos a ver el versículo 46:8, que dice así. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este es el Salmo, y su referencia la vamos a encontrar en Hebreos 10, 5, 7, que dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para tu voluntad. El rollo del libro está escrito de mí. El Mesías dice esto y lo podemos ver cómo él se agrada de hacer la voluntad del Padre. La siguiente referencia que les quiero mostrar es el Salmo 41:9. Este fue uno de los que más me impactó. Dice así, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Su referencia está en el libro de Juan 13:18. Dice, no hablo de vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y la referencia de Juan 17:12 que complementa esta, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Obviamente podemos ver aquí la traición que sufre a través de Judas. O sea, yo cuando leí estas conexiones dije, wow, o sea, está fuerte que te llamen el hijo de perdición, y no quería dejarlo pasar así nada más. Saben, el Salmo 22 es uno de los salmos más profético y más grande, con más referencias hacia nuestro Mesías. Así que hoy solamente voy a hablar de unos cuantos versículos porque es muy largo, y los demás los veremos en la siguiente sesión. Empecemos en el Salmo 22 y dice así, al músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David, es decir, David lo escribió. Su referencia, como pueden ver, la vemos en Apocalipsis 22:16. ¿Por qué? Porque Ajelet Sahar, esta frase hebrea se puede traducir como la sierva de la aurora o el lucero de la mañana. Y en Apocalipsis vemos que dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz
y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, como pueden ver, ya empezamos con una buena referencia. Pasemos al versículo 1. Esto nada más es el título. Versículo 1. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Vemos en Mateo cuando el Señor dice esto. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sintió desamparado, pero al mismo tiempo reconocía a Dios. David, que fue quien escribió este salmo, también se sentía desamparado, ¿verdad? Sufriendo. Por eso escribe este salmo de clamor, y es impresionante cómo, siendo escrito este salmo casi 1000 años antes que el Mesías, lo escribe tan maravillosamente perfecto y adecuado que podemos inferir que es sobre el Mesías. Sabemos que es el Espíritu de Dios quien hace que también David pueda escribir esta profecía sobre el Señor. Ahora, ¿estaban desamparados? No, sabemos que a veces el pecado hace que nos sintamos desamparados. Continuemos al versículo 2. Oh Eloha, clamo de día y no respondes, y de noche. Aunque no siempre habrá silencio para mí, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Repetimos este versículo en Lucas 24, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El Señor les recuerda a sus discípulos en aquel momento estas palabras y estas escrituras para que ellos sean más conscientes de lo que está pasando. Continuamos al versículo 3. Pero tú habitas en santidad, en la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Claramente David hace una referencia a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, cuando ellos clamaban a Dios y él los libraba. Incluso al clamor en Egipto o en la época de los jueces, o también recordamos en las historias de los reyes, ¿verdad? Como algunos de estos reyes clamaban a Dios y él, en su infinita misericordia, los sanaba, les perdonaba, les daba más años, volvían a hacer que confiaran en él, ¿verdad? Así nosotras hoy tenemos que estar confiadas sabiendo y recordando que el Señor ya fue misericordioso con nuestros padres y lo va a hacer con nosotros, pero tenemos que ser obedientes. Versículo 6. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. En Isaías 1:18 podemos ver, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En 2 de Corintios podemos leer, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora bien, ¿qué es el gusano? Sabemos que todo lo que el Señor dijo en su palabra tiene una profundidad maravillosa. Así que el gusano es el gorgojo rojo, del cual se saca este tono carmesí, ¿verdad? Este gusano es el que se ocupaba para teñir las telas y generar este tono. Entonces aquí entendemos que aun cuando hayamos pecado grandemente, el Señor nos va a limpiar, nos va a blanquear. Pero también habla de cómo nuestro Mesías fue crucificado y su sangre es necesaria para cubrir este cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Cuando nuestro Mesías fue crucificado, fue azotado y perforado, su cuerpo cubierto de sangre además fue desnudado, lo cual es oprobio, esto es deshonra.
vergüenza que pasó muy grande nuestro Señor por nosotros. Investigando sobre este gusano, que yo decía, bueno, es un gusano rojo, ajá, ¿qué más? O sea, sí, ya sé, ya entendimos que ahí sale el color, ¿no? Pero es impresionante lo que encontré. Veamos en la siguiente diapositiva. Miren lo que dice aquí. Cuando la hembra de la especie del gusano escarlata estaba lista para dar a luz a sus crías, sujetaba su cuerpo al tronco de un árbol, fijándose tan firme y permanentemente que nunca más se iría. Los huevos depositados debajo de su cuerpo fueron así protegidos hasta que las larvas eclosionaran y pudieran entrar en su propio ciclo de la vida. Cuando murió la madre, el líquido carmesí manchó su cuerpo y la madera circundante de los cadáveres de esas hembras gusanos escarlatas se extrajeron los tintes en la antigüedad. Es decir, que su propósito de este gusano estaba cuando moría. O sea, cuando este gusano moría, daba paso a la vida de sus huevos. O sea, necesitaba morir este gusano para darles vida y para que a través de su propia sangre o sus propios restos se alimentaran sus hijos, sus huevos, y pudieran crecer y seguir este ciclo. O sea, es impresionante como yo dije, claro, o sea, el Mesías murió en esa cruz y derramó toda esa sangre para que hoy nosotras pudiéramos estar aquí y pudiéramos tener una vida más adelante, una vida eterna junto a Él. Aquí está la imagen del gusano, cómo se pegaba cuando ya iba a ser tiempo de poner a sus huevitos y se quedaba ahí, ¿no? Y como cuando se secan estos gusanitos, de ahí sacan el tinte, que es como ven la imagen en medio, y la tercera que tenía que poner en la imagen de nuestro Señor, ¿cuál acabó? En ese madero. Así que es maravilloso ver cómo el Señor nos habla a través de toda su palabra, de todos los detalles, hasta el más mínimo, cuando uno lo puede entender. Es maravilloso alcanzar esta bendición. He sido muy bendecida al estudiar este tema y estoy muy feliz de poderles compartir esta información. Por mi parte es todo. No se pierdan la continuación del Salmo 22, la próxima cápsula. Gracias.